Bienvenida a esta nueva edición del ciclo de charlas, esta propuesta de la Junta de Estudios Históricos que tiene como objetivo poner en valor nuestra historia local, rescatar la memoria y valorar a los protagonistas y a las instituciones. Y justamente la propuesta de esta noche es el rescate de la memoria y tiene que ver con una institución muy emblemática como fue LT13 Radio Vera. La familia Amable agradece profundamente a la Junta de Estudios Históricos de Oberá la invitación para la charla Radio LT13 La Escuelita. Felicita a la Junta, de la que Hugo Wenceslao Amable fue miembro fundador, por incluir este tema en el ciclo de charlas que organiza. Saluda a los disertantes muy recordados y queridos por nuestra familia: Norma Elvira, Raúl Celada, Tony Sabaré y Roberto Carvalho, y les asegura éxitos en su presentación. Con el recuerdo siempre vivo y entrañable de LT13 Radio Oberá, la familia de Hugo Wenceslao Amable saluda cordialmente a la Junta de Estudios Históricos de Oberá, a los disertantes y a todos los participantes de ese evento. Familia Amable, Nelly Amable, hijos, nietos y bisnietos. Por otro lado, el Círculo de Periodistas Ignacio Ezcurra, fundado el 4 de diciembre de 1959. Desde el Círculo de Periodistas Ignacio Ezcurra de esta ciudad, saludamos en bienvenida permanente a la Junta de Estudios Históricos de Oberá en su labor de rescate y puesta en valor de acontecimientos que hacen al acervo cultural de nuestros inicios como comunidad organizada en pos de un presente que busca en su pasado justificar su futuro. LT13 Radio Oberá no solo es pionera de la comunicación oral en el interior de la provincia de Misiones, sino que ha sido disparador de metas de quienes hoy forman parte del mundo de la comunicación misionera. Hoy, varias décadas después, asirse de tan romántico recuerdo es como ser parte de la prosa misma del impulsor de tan noble emprendimiento, don Hugo Amable, cuyo resumen de espíritu se plasma en aquel inolvidable cierre cotidiano de transmisión, acompañada quizás por el canto lejano del último pájaro nocturno perdido en la penumbra de la selva. LT13 Radio Oberá acalla su mensaje con la confianza de haber sido, amigo oyente, la mejor inspiración de su labor. LT13, con estudios y planta transmisora en la REA 886 de la ciudad de Oberá, reiniciará sus emisiones mañana a la hora 6. Hasta mañana. Sin temor a equivocarnos, afirmamos que ello sigue siendo la raigambre de quienes fueron parte familiar de tan atrapante medio de vida. Abordar con ímpetu las cosas bien entendidas para asumir un nuevo día con reposado empuje. Ese es el sinónimo de nuestra querida y siempre bien recordada escuelita. Walter Darío Bravo, Comisión Directiva, Círculo de Periodistas Ignacio Ezcurra. Esta noche nos van a acompañar en esta charla, y la hemos planteado de esa manera, ¿sí? Una conversación, y el moderador va a ser Tony. La modalidad también
Vamos a cambiar, siempre después de toda la conversación, abríamos la posibilidad de hacer preguntas y en cambio ahora decidimos que a medida que transcurre la charla y a medida que van contando las anécdotas, se puede hacer la interrupción para aportar o para también enriquecer con algunos recuerdos que seguro cada uno de ustedes va a ser presente en esta noche, porque justamente es una noche de nostalgia, de recuerdos, y cuando escuchemos las voces de estos maestros, ¿sí?, seguro que nos vamos a retrotraer en el tiempo, y esa es justamente la propuesta de la Junta, de rescatar la memoria. Norma Elvira Duarte nació en Oberá el 31 de agosto de 1946. Ingresó a LT13 en 1968 y permaneció en ella hasta 1994, cuando cerró sus puertas la radio. Fue locutora comercial y conductora de programas de diferentes contenidos. Después del cierre de LT13 trabajó en otras emisoras y durante 10 años integró el departamento de prensa de la Municipalidad de Oberá. Escritora, y en este rol ha publicado los siguientes libros: Los vínculos del micrófono en la zona centro y Vidas y vivencias. Raúl Celada, nombre artístico de Narciso Félix Viveros. Sus inicios fueron en la propaladora de don Andrés Díaz. Allí comenzó su actividad como locutor, ¿sí?, y también en una especie de autoparlante donde comentaba las actividades sociales y recreativas que iba a haber en nuestro Oberá. Y así lo descubrió don Hugo Amable, y fue el que lo llevó a LT13. Allí se desempeñó como locutor y periodista durante toda la existencia de la misma. Colaboró en el semanario Pregón Misionero, realizó suplementos municipales de misiones y ciudades brasileñas. En su rol de periodista deportivo, realizó transmisiones desde Bogotá y de Brasil. También integró el staff de FM Integración. Él instaló en la comunidad automovilística deportiva el eslogan de "el más pintoresco del Nordeste a nuestro autódromo". Actualmente reside en Posadas. Tony Sabat, locutor nacional, nacido en Oberá el 6 de noviembre de 1965, ingresó al LT13 en noviembre de 1983 y permaneció en ella hasta 1987. Se desempeñó como locutor comercial y conductor de programas musicales. Además, en la emisora se inició como relator de fútbol. La televisión local lo contó como uno de sus integrantes, como conductor y generador de contenidos. Actualmente sigue en la actividad radiofónica. Roberto Carvalho nació en Campo Grande en el kilómetro 17, un 7 de junio de 1953. Estudió en el Colegio Nacional Amadeo Bonpland y en el Instituto Antonio Ruiz de Montoya se recibió de profesor de Historia. Se desempeñó como preceptor en la Escuela Provincial de Comercio Santiago de Liniers y posteriormente en la misma institución como profesor de Historia, hasta su jubilación en el año 2014 con 38 años de servicio. A la vez, desde 1985 es comerciante y propietario de Petete Musical y Sonidos Disquería, la tradicional esquina musical de nuestra ciudad, donde se lo puede encontrar actualmente junto
junto a su esposa Mónica, que además es padre de Robertito y de Camila. Con ustedes, nuestras voces. ¿Tienen tiempo hasta la medianoche? Despierta el nuevo día y como un mensajero fiel de todas sus variadas resonancias, LT13 Radio Oberá inicia su labor de hoy. LT13 Radio Oberá, con estudios centrales y planta transmisora en la REA 886 de Oberá, Misiones, República Argentina, le desea muy buen día. Qué bueno. Así empezábamos. Buenas noches. Buenas noches. Y después venía la hora del Colón, emblemático espacio de la madrugada. Arrancamos a las 6, destinado a la colonia, a los agricultores, pero obviamente a la ciudad y al mundo. La hora del Colón, con música de acá, obviamente, la que escuchamos, con la que nos criamos, regional, de los inmigrantes, con una variedad musical, pero para un público adulto, madrugador, más o menos lo que algunos seguimos haciendo todavía en las madrugadas. Así que es un gusto compartir el momento. Y así arrancábamos, por eso me pareció empezar. También tenemos memorizado el cierre, que después si Michi se acuerda va a decir o decimos. Ella, que ya leyó la licenciada. Hay una plaquita en la sí, que ya Mirta leyó. Bien, 1963, ¿cómo era el Oberá de ese entonces? ¿No? Creada o fundada en 1928, pasó el tiempo, llegó la década del 60 y Oberá comenzaba a desarrollarse, digamos, ¿no? La década del 60 y posiblemente la del 70, especialmente los primeros años de la década de los años 70, contenía una diversidad de vecinos muy comprometidos con vamos a decir, con el desarrollo, el despegue comunitario. Estas son palabras en realidad de don Aldo Robón Gil Navarro, que en una charla que mantuvimos alguna vez con él, nos habló de esa clase dirigente del pueblo de Oberá, que en esos primeros años de la década de los años 70, y con lo que ya venía de antes, obviamente, es como que le han dado a esos vecinos un despegue ya más notorio, digamos, ¿no? Y existían algunos medios de comunicación escritos por allí, había que revisar la historia, pero desde la oralidad, no. Una radio, no. Bueno, era la ocasión, uno entiende, de que se abriera, ¿no? Se habilitara una radio. Desconozco si fue el Estado Nacional el que observó y vino y propuso la idea, o la idea nació de un grupo de vecinos conscientes de esa necesidad. La cuestión es que para las zonas de frontera, o para una más precisa expresión, área de frontera, el Comité Federal de Radiodifusión y los organismos del Estado Nacional responsables del otorgamiento de las frecuencias de radiodifusión en aquel entonces observaban justamente en esas regiones limítrofes con los países vecinos la necesidad de contar con una voz argentina, justamente para contrarrestar en gran parte la influencia de lo brasilero y de lo paraguayo.
que era una maravilla compartir. Uno analiza hoy desde la adultez. Qué lindo y qué felicidad, ¿no? Poder compartir lo que los brasileros nos dan o nos daban y lo que nos dan los paraguayos. Compartimos, ¿no? El área de frontera o las áreas fronterizas permiten justamente ese intercambio. Más allá del límite impuesto, hay un área que invade y que invade un país, el otro hace lo mismo con nosotros. Bueno, la verdad es que desconozco si, insisto, fueron los capos de la nación los que dijeron, che, pongamos en Oberá una radio, o este grupo de vecinos dijo, che, pongamos una radio. Por supuesto, 1 millón de trámites y la exigencia establecida por ley de reunir condiciones económicas en principio, sólidas, morales, éticas, culturales, para recibir la autorización a efectos de habilitar una radio. No era sencillo, el trámite no era fácil. Por lo tanto, el Estado Nacional le otorgó a estos socios esa frecuencia, ¿no? Porque si bien el espectro radiofónico es propiedad de la humanidad, el Estado de cada país es el que maneja, digamos, y otorgaba las frecuencias en el dial. Por eso el LT13 se sintonizaba en el 1470 del dial. Estamos hablando todavía de modulación de amplitud, que en el espectro radiofónico tiene que ver con la amplitud modulada en un lenguaje más casero. Posteriormente apareció el otro sistema, la modulación de frecuencia, o frecuencia modulada, ¿no? Pero ahí estábamos con la AM, digamos, ¿no? Y éramos nosotros eso. Categoría F, baja potencia, además. Categoría de baja potencia, fronteriza, con algunos beneficios de extensión de impuestos, pero con el compromiso, la exigencia también era el compromiso de llevar la voz argentina y el mensaje, obvio, de argentinidad, pero con un contenido fuerte en lo educativo, en lo cultural, en lo musical, a efectos de que, bueno, justamente se constituya en un vehículo más de conocimiento, de educación, ¿no? Y fundamentalmente de presencia en esta zona fronteriza. Más o menos. La cuestión es que se juntaron vecinos, ya nos va a contar Raúl, 6 o 7, se juntaron, pusieron la guita y nos dieron la autorización. Y la denominación también, ¿no? Bueno, esto sucedía en todas partes de la Argentina y del mundo, por supuesto. En ese diciembre del 63 nos dieron a nosotros, pero ahí ya no estaba. Estaba Raúl Celada. Yo nací en el 65, así que 2 años después. ¿Y cómo venía la mano, Nato? Se juntaron unos vecinos. Se juntaron unos vecinos, ¿no? Pusieron la plata y hicieron el trámite y nos dieron la licencia. Buenas noches, un gusto tenerte. Buenas noches, Oberá. Ustedes no se imaginan la satisfacción que tengo de estar aquí. Que me hayan convocado para mí es un privilegio. Desde 1963 yo era una de las voces que juntó el señor Amable para estar al frente de la emisora. Tengo aquí la lista de gente que integraron el comité, justamente. Creo, no sé si me está faltando alguien. ¿Dónde me va a decir que sí o si no? Integraban la junta directiva del LT13 el profesor y mentor del LT13, Hugo Wenceslao Roque Amable. ¿Para quién pido el aplauso? Esa comisión también la integraban el doctor Derna, el señor Pintos, el profesor Ramírez, el señor Eladio Evaristo Villaverde,
el señor González Avellaneda. Me falta uno, que no recordé sinceramente con el tiempo. No recordé quién era el último que me estaba faltando. Ellos conformaron una sociedad. Sí, la sociedad que formó el ET13. El local, la casa era de los Derna, de la familia Derna. Ahí funcionaba la Rue Dernil, que después pasó a Barreiro y Salta. Claro. No, lo que le decía, es una satisfacción muy grande para mí estar aquí. Encontrar a Chopa Panasiu. ¿Cuántas veces transmití los partidos de Chopa? Encontrarlo aquí, a este señor, no puedo acordarme de todos los apellidos, pero ellos sí se acuerdan de mí. Pero acordate de dónde viajaste con el deporte. ¿Con el deporte? Claro. Tuve la satisfacción de estar en Bogotá, Colombia, en España, en Brasilia. Por todos lados viajé con el ET13. Y siempre recibí la atención que merecía el ser integrante de una emisora fronteriza como fue el ET13 Radio Vera, para quien yo pido el aplauso de ustedes. Raúl. ¿Y por qué Raúl? Raúl Celada, si sos Narciso Félix Viveros. Mi padre era el carpintero de la avenida Tucumán y tenía su mueblería en la esquina de Rivadavia y... Rivadavia y Buenos Aires. Y Buenos Aires, exactamente, ahí está. Estaba la familia Zafulco ahí al lado. Zafulco, la familia, al lado, vecina. Sí. No, es importante destacar todo eso, quienes estaban con nosotros. Gente joven como Tony, que venía a estrenar su flamante título de locutor nacional, conseguido merced al estudio, que lo llevó varios años, y fue el primer locutor titulado que tuvo el ET13. Yo pido el aplauso también. También quería que hoy esté aquí nuestra querida amiga Dorizán, pero el desgraciado dengue la mantuvo en su casa, no pudo venir. Hay mucha gente que nos acompañó, pero yo quería destacar la gente que verdaderamente sintió el abrazo de nuestra querida radio, que decía, acompañada quizás por el canto lejano del último pájaro nocturno de la noche, el ET13 Radio Verá pone en el aire su frecuencia a criterio del público vereño. Es más largo, pero no recuerdo más. Nato, también le decimos Nato. Nato fue el coordinador general del ET13 y era nuestro jefe, ¿no? Walter, Julio, ¿no? Era nuestro jefe. De Carlos Romero. De Carlos Romero, sí, cuántos operadores. Pues yo me quería, si me permitís, preguntarte, ¿por qué en esa época el locutor, si quería, usaba un seudónimo y vos elegiste Raúl Celada? La empresa a la cual el profesor Amable se dirigió para iniciar los trámites de una radio era la empresa Tonal de Buenos Aires. Osvaldo de Mensa era el presidente y él vino a Verá a organizar la radio. Tantos años hacen, ¿no? Verdaderamente yo estoy emocionado que estén ustedes escuchándonos. Porque para mí el paso por el ET13 significó mucho. Yo estuve en España 12 años. Y no dejé de mencionar lo que fue el ET13 en la provincia de Misiones. Tal es así que me dieron trabajo. Cruz Roja Española
me dio trabajo para vender la lotería de Cruz Roja en toda la provincia de Salamanca. Me habilitaron un vehículo, 0 kilómetros, y yo con mi esposa recorríamos toda la provincia de Salamanca. Cruz Roja significó para mí un paso muy importante en mi carrera periodística, en mi carrera como locutor. Y hoy para mí es un honor que la Junta de Estudios Históricos de Oberá, la señora Monjes, que me buscó, que contactó conmigo telefónicamente y ahora la conocí personalmente, una satisfacción muy grande. La verdad, hoy es un día muy especial para mí. Gracias por la invitación. Y la voz femenina también era necesaria, obviamente. Raúl mencionó recién a Doris San, así como Doris hubo muchas otras voces, y entre ellas la de Michi, Norma Elvira. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? A los que me conocen y a los que no, mucho gusto. Aquí estoy acompañando a mis queridos amigos, ya, porque de tanto se formó una familia de tanto. Yo entré en 1968. ¿Cuántos años tenía? 19. Estaba estudiando inglés en la Cultural Inglesa en el Linneo. Iba y venía porque yo soy media pariente con Doris. Entonces yo pasaba, saludaba, por ahí me decía, entra. Bueno, entraba y charlaba un ratito, qué sé yo, y así empezó mi historia. Porque de repente un día me dice, ¿no querés probar tu voz? Bueno, sí, dale, a esa edad me da uno todo de dale. Me llevaron con un, ¿cómo se llamaba? Bueno, donde se ponían, en la carpetita esa finita, el tanderito famoso. Bueno, en el tanderito existía comercial, se hacía en vivo, y ahí tenías que vender lo que sea, desde automóviles, almacén, vendías cuánto salía, todo, porque la voz del locutor es voz de pueblo, voz que tiene que estar sana, limpia, alegre. Eso, ¿sabés dónde aprendía? En las reuniones con el señor Amable. De hecho, yo me acordaba de todo eso, lo que él decía, que el respeto. Acuérdense, en la salida nos decía, acuérdense que en las visitas la estrella es al que se invita. Y qué razón tenía, porque hay veces que uno quiere subirse allá arriba y no es así. Humildad, autenticidad, todas esas palabritas que después sirven porque hay que practicarlas y activarlas. Yo voy a ser diferente también, no sé, pero quiero recordar a gente importante de la cultura que estuvo aquí, porque hace 32 años que está esta gente tratando de unir a todos a través de lo que es una expresión muy linda, ¿no? De decir que una población, un pueblo, sin haber escrito una historia, no va a ser una gran ciudad. ¿Y qué verdad es esa? Así que la recordación es para estas personas. Las anoté así en chiquito. Al profesor, por supuesto, Hugo Amable, a la señora Ada Sartori, a la doctora Pasalacqua y su esposo Yoto Pasalacqua, a doña Rosa Emma Quitita Peruso de Moreira, mi querida amiga de 90 y algo de años ya, a don Aldo Gil Navarro, que por último ya estaba gravísimo cuando lo único que yo pedía que
él no se fuera sin antes mirar mi libro y que me escriba unas palabras. Y logré que él escriba unas palabras en mi primer libro. A la señora Sara Serdiuk, que fue directora de Cultura de Oberá. También a la señora Gloria Miguel, que ahora está también en actividad, pero ya jubilada como de Cultura. Al señor Rodríguez y a una señora docente que siempre sonríe y está re bien, y se llama Kitty Ponce. ¿Por qué le saludamos a ella? Porque hace unas letras dibujadas que lo aprendió en algún colegio, no sé, antes estudiaba eso, y es la responsable siempre de estar escribiendo por todos lados, todas las certificaciones, todo le toca a ella. Entonces yo hoy la recuerdo porque también está un poquito enfermita, así que el aplauso que les doy y bueno, ahora si quieren les cuento un poquito cómo entré yo. Bueno, lo que sí que cuando me grabó, Doris me grabó, y yo empecé con el tandero y dale, y bueno, ya me voy, chao. Y me va a buscar y me dice, ¿sabes qué? El señor Mauro dijo que el jueves vaya, y era un martes. El jueves te vas a las 18, entras. ¿Qué? Así fue. Yo pisaba nube, qué sé yo. Entré con un paraguayo que estaba Amílcar Rojas, y bueno, él me calmó, y tranquilo, y así pasó. Pero les quiero decir que es lo más grande que hay trabajar en radio, para mí y para los que han trabajado también y los que siguen trabajando en radio, porque se ama la radio. La radio te acompaña a cuánta gente, de las chacras. Por eso, como dijo Tony, la década del 60, se llegó, hablé también con Donaldo y nos pusimos de acuerdo. 1960 es donde Oberá pasó de pueblo a ciudad. Porque imagínense, estaba Unión Telefónica, porque mis padres vinieron de Posadas, los dos trabajaban en Unión Telefónica. ¿Qué era eso? Clavija, número, todas esas cosas. Pero ¿quién tenía? Los pudientes, la gente que podía pagar, y además las casas comerciales. La número 1 creo que era la de en Campo Ramón, un señor, no me acuerdo. No, Beltrame. Si la familia Beltrame tenía el teléfono número 1. Bueno, entonces de ahí a la década esa empezó otra cosa. Nosotros en la ciudad nos alegrábamos tanto, pero más la zona centro, las chacras, los colonos. ¿Por qué? Porque de verdad ellos tenían altía, porque los días que se pasaban, venían, viajaban, acuérdense, o los más jóvenes no se van a acordar porque no, calles de tierra, eran calles de tierra, nada que ver. Y bueno, y así empezó LT3 en 1963, primera emisora del interior de la provincia de Misiones. Después, en el 66, Pregón Misionero, la familia Gil Navarro, que hasta ahora está con nosotros, con el Pregón Misionero. Y también una persona, don Olo Tomás Nielsen, que era enamorado de conversación, de la comunicación, porque comunicarse es socializar, ¿no? Socializamos, nosotros los humanos tenemos eso de que gracias a Dios podemos hablar, pero también, bueno, ¿sigo? Sí. ¿Está bien? Ah, bueno, ¿cómo se apagó? Entonces de ahí decimos que empezó toda una comunicación amplia. Así que lo único que yo me acuerdo que hay gente que decía, no, pues ¿sabes qué pasó tal cosa?
¿Y qué? ¿De dónde te enteraste? Dijo la radio. Ah, no, dijo la radio. Una vez que decía la radio, ya listo. La radio era la radio. Y bueno, así comenzó mi vida. Hice de todos los horarios, de 18 a 22. Hacíamos de 6 de la mañana a 12, 6 horas, media hora de descanso, pero era hablar y llevar el libro registrado con sello que había que, de verdad, se iba una vez listo, no se podía borrar, no se podía nada. Era la encargada siempre era una mujer, pero bueno, si éramos dos, escribíamos, era obligatorio. ¿Quién estaba de visita? ¿Qué se anotaba? ¿De qué hablaban? ¿Cuál era el tema? Todo, 6 unos, 6, con hora, con todos. Era una seriedad única. Y se mandaba esos libros, folios así grandes, a Buenos Aires. Y sí, tenés razón, porque yo sigo y sigo. Bueno, esa es mi historia por ahora, pero tengo un montón. Muchas gracias. Enseguida Piri, enseguida. Menciono algunas cuestiones estructurales de la emisora antes de escuchar a Roberto. La dirección, como máxima en el organigrama, digamos, de LT13, la dirección a cargo de don Hugo Amable, la coordinación general, después a cargo de Raúl Celada, el plantel de locutores, teníamos un servicio informativo, una amplia sala de locución, y el servicio informativo funcionaba en una dependencia aparte, obviamente con micrófono también, un operador en el centro, podía apreciar el laburo del locutor, si tenía que dar el micrófono al informativista, el operador de allí, ¿no?, giraba y habilitaba el micrófono de la izquierda donde estaba el servicio informativo. La discoteca, de la que ya va a hablar Roberto, la administración general de la radio, un equipo de producción publicitaria, varias personas integraban ese equipo, era la única radio, la torta publicitaria era únicamente del LT13, una torta que se multiplicó después, ¿no?, cuando aparecieron todas las otras radios. Se nos complicó la situación allí. Nos enojamos cuando aparecieron las FM, yo por lo menos. Pero después nos perdimos del sistema y hoy laburamos en esas radios. El equipo de producción publicitaria andaba por la calle vendiendo, y un equipo de cobranza, había que salir a cobrar la publicidad, ¿no? Estaba don Schneider, don Pacho, cuyo apellido no me acuerdo, Hidalgo, Pache Hidalgo, don Schneider, bueno, en una moto salía a cobrar don Schneider, que laburaba en el correo, el personal de maestranza, yo me acuerdo de don Cayus, y después de don Gregorio Jiménez, el mantenimiento de equipos, y después el personal, los locutores, que estábamos todos en blanco, hay que destacar eso, todos blanqueados, con los aportes jubilatorios, estábamos afiliados a la Sociedad Argentina de Locutores, SAL, S-A-L, Sociedad Argentina de Locutores, teníamos la obra social de la SAL, protegidos, digamos, gremialmente, sindicalmente y con la cobertura médica también. Los operadores estaban, me acuerdo de Saucedo Pérez, Miguel Rodolfo Saucedo Pérez, un capo del informativo que era, por lo menos en mi época, el representante de la SAL, nos daba las órdenes para ir al médico. Los operadores tenían la obra social de los telegrafistas, radiotelegrafistas y afines, también todo el plantel de operadores en blanco y con obra social. Como dijo Nietzsche, 6 horas los turnos de locución, media hora de descanso en esas 6 horas que teníamos que laburar, un franco semanal, si trabajábamos un feriado nos daban un día más de vacaciones, se marcaba tarjeta cuando entrábamos y cuando salíamos, si llegábamos tarde nos sancionaban por tardanzas reiteradas, no sé si era descuento o creo que era descuento del sueldo, que había sanciones.
primero trabajábamos, o la radio trabajaba desde las 6 hasta las 24, hasta la medianoche. Después las cuestiones económicas de la época también hicieron que se redujera el horario, se cerraba así, se cerraba a las 21. Y me parece, algún día escuché que quien laburaba en el departamento informativo, si además era redactor de la noticia, el sindicato obligaba a pagarle un plus. No, solamente quería decir que a las 5 de la mañana era en vacaciones, en verano. Amanecía más temprano y obviamente nosotros acompañábamos. Roberto Carvalho, discotecario. 2 discotecarios teníamos desde en mi época. Rubén Benítez y Roberto Carvalho. Se turnaban y eran los que hacían las planillas, seleccionaban la música y tenían, por supuesto, una enorme responsabilidad. La radio es palabras y es música. Bueno, buenas noches. Para mí también es un orgullo estar acá delante de ustedes. LT13 para mí fue una época, quizás la mejor época que yo pasé. LT13 tenía un eslogan, abriendo picadas en el éter misionero. Yo entré en la radio en el año 1977 como operador y después me nombraron jefe de discoteca. Llegamos a tener 10.000 discos long play. Todo se pasaba por música, no es como ahora que viene todo por computadora. Nosotros trabajábamos hacíamos una planilla con 4 copias, donde iba el tema que iba a ir, el autor y el intérprete. Uno era para el operador, otro para el locutor, otro para Amable y otro para Sadaí. Para eso se hacía, todos los días se hacía la programación, desde las 6 hasta las 12 de la noche prácticamente. Y ahí se anotaba todo. A mí me trajo a la radio alguien que fue un símbolo, ¿no? Era también. Me llevó yo trabajaba como operador de Canal 2, como operador técnico. Y un día don Ralph Howe fue a arreglar un equipo, unas cosas, y ahí me dijo: don Amable, necesito un operador, andá y decirle que yo te mando. Yo vine a la radio y yo don Amable. Yo con don Amable tuve muy buena relación desde un principio. Amable me apreciaba mucho y yo, por supuesto, también. Amable me decía, después que yo me recibí de profesor de historia, me decía: hola colega, ¿cómo le va? Y yo me inflaba, realmente me inflaba. Era un orgullo para mí. Y don Ralph Howe era una persona que él iba, por ejemplo, a la radio y arreglaba los equipos. Al canal arreglaba también. A un consultorio médico se rompía. Era una eminencia en la técnica, en la electrónica. Como él, creo que no hubo otro. Yo pediría un gran aplauso para él. Ya le digo, él era una persona excelente, fue el director de la radio y bueno, después nombrarlo que fue Amable sería larguísimo. Pues hay gente que yo recuerdo, por ejemplo, a Chispa Gallardo, a Marisa Novak, Guillermo Reina Alan pasó por la radio. Dice que falleció un cordobés que era una eminencia en deporte. Él también estuvo en la radio. Éramos todos amigos. Yo no sé si la radio hoy, no porque Nato esté acá, pero Nato era nuestro jefe, pero más que nuestro jefe era nuestro amigo. Realmente era nuestro amigo. Lo mismo que Kelo Aranda. Eran las voces de la radio. Yo al eslogan ese, abriendo picada, eso era una realidad para todas las colonias de verdad. No sé, doctor, diga algunas cosas más. Después, los programas, yo quiero nombrar algunos de los programas. La hora del colono, la hora de los niños, que era una cosa bárbara. ¿Qué sabe usted de historia argentina? Por ejemplo, Tú la música y yo,
Bueno, eso debe saber Elvio, por ejemplo. Él terminó con ese programa. Era una voz especial también. Hay así programas que el fútbol nato, que reunía, Jao manejaba desde acá en la comunicación, que en esa época era mucho más difícil que ahora. No, en serio, era realmente difícil. Yo porque trabajaba con velador, yo sabía todo eso. Bueno, no quiero cansarlo también. No sé si quieren preguntar algo, Tony. ¿Cómo llegaba la música a la radio y con qué materiales trabajaba? Nosotros trabajábamos con discos, long play. Ya le dije, yo 10.000 discos tenía. Toda la música era en LP. Y discos chicos, ¿no es cierto? El disco es otra cosa. El disco, por ejemplo, yo trabajo con la música ahí en Petete y el compa es bueno, tiene calidad, pero no tiene calidez, es metálico. El disco no, el disco es cálido. Hasta los discos que un ruido a púa a mí me gusta. A mí me emociona tener un disco, pensar que voy a escuchar un disco, ¿no? Y yo con la radio también le debo eso, porque la radio me mandaba a comprar los discos a Versace. Y ahí un día me dijo, venía a trabajar conmigo. Y empecé a trabajar con él, y de ahí nació Petete Musical después. O sea que vino todo a través de la radio. O sea, Amable me decía, pedíle a Ságer que nos fíe tantos discos por mes. Y así se hacía, y así se hizo. Fue una época, ya les digo, la época de radio para mí es inolvidable. Es lo que más me castigué. Me falta hoy a lo mejor. Bueno, yo después me recibí de profesor y no tenía más tiempo para hacer radio. Pero hoy volvería a hacer radio. Seguro. Tony. Hay una cuestión que la gente no se imagina al oír con tanto esplendor lo que emite la radio a partir de la música que se selecciona por horario. Por franja horaria, un determinado ritmo. Hay otra cosa que nadie se imagina, el trabajo que cuesta la selección musical, limpiar todos los long play, que de paso de ser álbumes, multiplicar solamente 10.000 placas por la cantidad de títulos que tiene cada placa, sumado a los discos de difusión de las empresas difusoras como Sony, que mandaban las promociones, las gratuitas para medios de comunicación legalmente establecidos. La caja con toda la guía de los temas especificados con tiempo de duración, el cálculo que tenía que hacerse por programa, no era un trabajo sencillo. ¿Cómo se llevaba adelante todo esto y que alcance el tiempo fundamentalmente? No, nosotros conocíamos la música, pero nosotros, por ejemplo, teníamos problemas con la música en la época, en el 77, 78, yo entré en el 77 en la radio, época del gobierno militar. Había temas, por ejemplo, que prohibían el ejército, la gendarmería. Nosotros teníamos que poner los discos, un LP, por ejemplo, Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, que estaba prohibido, que por ahí se pasaban algunos temas y Amable tenía problemas con gendarmería. Eso teníamos, entonces le poníamos unas cintas tipo al disco. Y ya le anulábamos el disco, para que no pase. Porque así que tenga el tema 3, uno de Mercedes Sosa, que estaba prohibidísima en esa época. Todo eso teníamos que tener en cuenta. Y nosotros le exigíamos que yo no escucho ahora, que eso me hace falta también. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a decir, bueno, tema de Beatles, por ejemplo, el intérprete es Beatles, los autores son Lennon o McCartney, cualquiera de los dos. Ahora no te dicen nada. No te dicen, no te... Esa era otra cuestión, Roberto. No te... máquina, el título
Y es autor. Y si después, hoy por ejemplo tenemos mucho más ventaja en internet, tenemos de música, cantidad de cosas que podemos decir, pero cositas cortitas. La radio tiene que servir como información, como ayuda. A mí por ejemplo me gusta escuchar, escuchamos tal tema, tal lindo tema, ¿no? O este hermoso tema escuchamos a continuación y nombrar autor e intérprete. Eso es la función de la radio. Yo escucho mucho, todo tipo de música, ¿eh? A mí me gusta el tango, me gusta el folclore, el chamamé, la música de antes, inclusive las clásicas. Es que vos tenés negocio también por eso. Sí, no, pero sí, yo sé, pero no pasa por ahí. Yo, por ejemplo, escucho Continental o el programa de Tony y el operador no me elige los temas, nosotros seleccionábamos los temas, la mejor cosa o los mejores temas. Y el locutor tenía que leer, por ahí también se metía la pata, ¿qué lo metía la pata? La dulce voz de Andrew, y era un bozarrón el señor. En algún momento, Piri, te referiste a que había temas que no se pueden pasar. Bueno, fue en la época mala y triste nuestra, que bueno, tomaron el gobierno de Pastor, hubo intranquilidad total porque nosotros no nos dábamos cuenta, seguíamos trabajando, pero estaba prohibido comentar, divulgar opiniones, todo lo que venía de la teletipo cortado, eso es lo que se leía, nada más. Nosotros sabíamos cosas por Radio Uruguay, porque escuchábamos y ahí nos entendíamos de que estábamos perdiendo o qué es lo que estaba pasando, porque todo era mentira. Y entonces nosotros éramos los prohibidos, los jóvenes de boca cerrada, porque no podíamos hablar. Y había un cuaderno, yo me acuerdo del cuaderno que había, así de prohibición. Había una de Palito Ortega, porque no sé qué, en la letra, estaba prohibido. Entonces era triste, cosas tristes, pero como éramos jóvenes, parece que no pasaba nada, ¿no? Pero sí, a veces nos encontrábamos con gendarmería adentro o con policía, y así totalmente cuidados. Y bueno, pasó. Después la guerra de las Malvinas, también tristísimo, que teníamos que, no sé si leer esta que era mentira, y Radio Colonia nos decía, Uruguay nos decía otra cosa. ¿Viste? Eso pasaba, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Sí. Yo tengo la satisfacción de decir que durante la gestión que tuvo el ST13 Radio Vera, nació el primer locutor profesional con título, que es Tony Sabaré, para quien pido el caluroso aplauso. Hablando de música, de la tarea de Roberto, de los por los horarios y la música que pasábamos, se acordará Don Julio, Don Gualti. ¿Quién más del ET13 laburó? Él, sí, Elvio, pero de los que están, digo. Elvio Romero. Sí. ¿Está Elvio? Carlos Romero. ¿Dónde? Elvio. Boleros al atardecer. Roberto, o Rubén, seleccionaban para el atardecer boleros. Solamente orquestas. Atardecer, tipo 19, música de orquesta. Algunos. Yo te cuento que yo hacía un programa a las casi 20 por ahí con Juan Carlos Torres. Era juez de paz. ¿Lo recuerdan? Algunas personas mayores. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí yo hacía el poema para los chicos
y él hacía para las mujeres. Muy bien, todo salía perfecto, hermoso. Y la que nos llamaba era doña Elena Berna. Che, acá por teléfono, porque el teléfono después venía de la secretaría al operador para atender porque era solamente fijo. No teníamos celu. Y bueno, lo que sí que cuando, che, acá estamos con Berna, poné alguna música linda, poné un hombre y una mujer creo que era. ¿Te acordás? Precioso tema. Bueno, y así uno va recordando cosas. Dice, me dice, ¿cómo te acordás tanto? No sé, pero antes de que me olvide, empecé a escribir. Y ahora, bueno, para que nuestra ciudad siga, porque alguien tiene que seguir contando historias, que hemos vivido cosas lindas, de las no lindas, las feas, pero bueno, hemos vivido y nos hemos conocido también. Y lo más lindo que hay es socializar, hablar, charlar, no de fulano, de vegano, sino que charlar de cosas. Es interesante, no sé, a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero bueno, creo que sí. Y bueno, tantas cosas. Un millón de cosas. Solamente orquestas, música ligada al Señor y música de Buenos Aires. La tardecita, tangos, tipo 20, martes y jueves, música de Buenos Aires. Como al lado de Elvio está el hijo de Lalo, quiero mencionar 4 líneas que aparecen en un chamamé. Lalo metió ahí una referencia a nuestra emisora. No recuerdo el título, no recuerdo el nombre del tema, pero dice Lalo, música de mis pagos, música de mis pagos iba los sábados a la tarde. Lalo iba en vivo. Un par de años me tocó acompañar, creo que a Kelo, compartíamos el turno. Lalo iba en vivo con Enrique Huck, el bandoneón, Tito Feldic con el acordeón, Julio Chamorro con el canto, Lorenzo Gamón, que le hacía el dúo a Lalo y a Julio, y Lalo. Chipito también, tal cual. Ahí está Saúl. Saúl hacía Inquietudes, programa de rock. Bueno, termino lo de Lalo. Lalo puso unas glosas que dice así. Dicen así. Música de mis pagos en una audición popular que defiende con cariño las costumbres del lugar. Gente buena y cordial que un homenaje merece la emisora LT13 en la ciudad de Milán. Para Lalo. ¿Algo más iba a decir? Mientras tanto, yo te cuento que los sábados me tocaba a mí, y era nuevita, pero bueno, eran todos los invitados de orquestas desde las 2 de la tarde, creo que empezaba, que venían de otro lado, Cielo Azul, no sé, no sé si se acuerdan, impresionante la cantidad que viajaban, venían en sus camionetas a tocar, entonces era más de media, era un poquito, toda despedida de aquí. No teníamos aire acondicionado, no existía. Teníamos un ventilador, era de yeso totalmente el salón, en la sala nuestra de locución. Y bueno, después cuando se iban ellos, yo masticaba el aire. Era impresionante el calor, por favor. Pero era una cosa, una alegría total de esta gente que venía a actuar. Igual la hora de los niños. Era el tío Raúl, bueno, tío Raúl y tío Kelo. Pero la tía Norma, Elvira, era de locución comercial y estaba, le tocaba el turno y estaba adentro de locución. No venían, el operador, no vienen, y yo era a la altura de los chicos, así se juntaban. Bueno, tengo una anécdota
tremenda con esto, que después de grande uno razona y dice, Dios mío, es cierto. Y se regalaba cualquier cosita, un autito, una cosa que bueno, llegaba todo. Y todos venían desde las chacras, desde Alvear, Alberdi, qué sé yo, todo. Y bueno, pasó el tiempo, yo quedé sola y tenía que arreglar, y bueno, le contraté a un muchacho que sabía de albañil. Le digo, sí, estaba hablando, entonces me dice, señora, Carlos se llamaba. Me dice, señora, yo quiero decirle algo primero. Bueno, le digo, sí, ¿qué decís? Usted sabe que usted me regaló el primer juguete de mi vida, un autito. Yo me quedé helada, empecé a pensar, Dios mío, ¿y esto? ¿A quién le regalé uno? Dice, sí, porque yo iba a la hora de los niños, de General Alvear, un vecino que tenía una camioneta, entonces se portaban bien los chicos del barrio ahí de ellos, los traían a todos a la hora de los niños. Por supuesto, él se acordó de eso y se emocionó. Y yo me emocioné y lloraba, porque me dije, Dios mío, le hizo una alegría a una criatura que se acuerda después de hombre. Es magnífico. Bueno, y tenía otro, que es mi plomero ahora, Kit, Oscar. Lo mismo. Él una vez me estaba arreglando ahí, qué sé yo, cosas del baño, y me dice, yo iba a la hora de los niños. Ay, sí, porque me queda cerca ese. Y todos los domingos yo iba y cantaba. Y me cantó la canción. Digo, qué linda. Y vos cantabas y aprendías. No, yo sabía esa nomás, dice. Casi le mato. ¿Cuántas, no? Yo también fui a cantar a la hora de los niños con el tío Quero y el tío Raúl. En el ámbito deportivo quiero destacar aquí la presencia de un jugador de básquetbol misionero como Chopa Panasiuk. Quiero un aplauso para él. Y futbolista, ¿eh? Número 9. Futbolista y basquetbolista. Bien, ya que me han aplaudido 2 veces porque Nato pidió 2 aplausos para mí. Ricardo, silencio por favor. No, porque es para vos la cosa. Ya que Nato pidió un aplauso para mí, fue un logro personal ese título que traje de Buenos Aires, pero en ese tiempo Ricardo era diputado de la Nación. Y yo siempre iba a pedir una mano, imagínense, seco, sin mano. Y Ricardo siempre me atendió, siempre me dio su despacho, sus oficinas. Enorme mano que quiero aprovechar, disculpen la cuestión personal, pero ya que estamos, nunca lo hice públicamente, así que ahora aprovecho para agradecer a Ricardo Arganaz. Automovilismo deportivo, acelerando en la tierra colorada, el más pintoresco del nordeste argentino, acelerando en la tierra colorada. Así se llamaba el programa y las transmisiones porque Nato relataba fútbol, Nato relataba básquetbol, Nato relataba automovilismo. Coche la vista para el puntero. Bueno, la verdad que el deporte me dio muchas satisfacciones, no solo acá en Argentina. En España yo estuve 12 años en Salamanca y ahí cuando salíamos tuvimos una confianza impresionante por parte de las autoridades de Cruz Roja, que encontraron en los argentinos quienes batían el récord de ventas del oro de Cruz Roja Española. Salíamos a recorrer toda la provincia y batimos el récord de venta. El argentino de Cruz Roja, decían. Para mí que digan el argentino ya era grande. No mi nombre ni nada, porque allá yo era Viveros
con un seudónimo de Raúl Celada como integrante de la parte radial de Argentina de Misiones DLT13. Y tuvimos la suerte de que durante el tiempo que estuvimos en España, 12 años, siempre supimos valorar a nuestro país. Hicimos valorar a nuestro país con el trabajo que hicimos, que realizamos. En automovilismo, en deportes que yo tenía la satisfacción de conducir, era el relator. Yo quiero destacar a la familia Hau, a Ralph Hau, que el mago de la selva no había otro como él. El aplauso de ustedes. En Esquel. En Esquel, Chubut. Campeonato. Atención. Selección obereña jugando en Esquel. Sí, la selección obereña fue a Esquel a jugar básquet. Yo señalo con el dedo, perdón, no fuiste Chumán. Yo justo en esa época había firmado con Mitre para jugar el torneo nacional, entonces tuve que aplicar una u otra. Cambiaste el fútbol por el básquet. Hace 50 años. Sí, ayer no. Pero allí estuvo el F13 ¿Por qué te digo que hace 50? Porque justamente yo tenía mi primer hija, el que quedé acá, y Don Hau hizo una tremenda antena, qué sé yo, no sé cómo, él era mago. El mago de la selva. Y nosotros nos presentamos todos, queríamos saber y conversar, porque Miguel Ángel también se había ido a Esquel. Y bueno, eso es tremendo lo que este hombre hacía. Él venía 6 de la mañana se abría. 6:05 no se abría la radio. Estaba Don Hau con su alpargata, entraba y con un destornillador. Yo no sé qué él hacía, él cuidaba la radio. Sí, teníamos que cuidar, sí, era muy caro las lámparas. Por algo lo llamaban el mago de la selva. Tremenda A Ralph. pero era un hombre excelente y iba a trabajar en la Ford. Después se negó. No fue. Bueno, y el mago permitió o logró, Raúl, esa transmisión desde el sur, porque la selección de Misiones jugaba allá Con Misiones, sí, con Chopa a la cabeza. conformada por la mayoría, la base de la selección de Oberá. Sí. Hicimos la prueba y salió bien. Había que lograr esa transmisión en aquel tiempo desde Chubut hasta aquí. Tu experiencia en esa transmisión desde Esquel. ¿Desde Esquel? Ajá. Hicimos la prueba y la transmisión salió perfecta. La transmisión desde Esquel fue realmente impresionante porque por primera vez una radio chiquita, como quien dice, de la ciudad de Oberá, llegaba a Esquel, Chubut. Y ustedes no se imaginan la satisfacción mía cuando yo aprieto el micrófono y digo, atento Oberá, atento Oberá, atento Oberá, aquí llamando Esquel de la provincia de Chubut. Aquí Oberá, adelante por favor. ¿Qué le parece? Todo un esfuerzo técnico, comercial, obviamente acompañando a la selección misionera de básquet, ¿no? Bueno, la decisión de ir, marcarse, buscar los auspiciantes, los empresarios seguramente, y con la incógnita de saber si se lograba ese enlace y si iba a ser exitoso ese enlace, y finalmente, merced al laburo de don Ralph Hau,
Salió. Y salió bien. Bueno, y ahora le queremos que comente otra cosa. ¿Puede ser? A ver, después... No, que Don Ralph House se le veía desde mi casa cuando él se trepaba por la antena. Era impresionante, hacía de todo. Sí, 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 es cierto. Claro, y también tenemos algo que pasó, no verá, tremendo, porque para desquitarnos con Río Cuarto, ¿sabes qué? Había sido que el primer viaje era fútbol. Se fueron allá y llevaron yerba para entregaron a todo. Llegando, una hermosura era de todo. Y resulta que ellos abrieron y les desparramaron todo. Nos tiraban la yerba por la cabeza. Bueno, seguimos, que te acordás. Sí, sí. ¿Y después? Campeonato argentino de fútbol, de selecciones, de ligas de la República Argentina, denominado Adrián Béccar Varela, Copa Adrián Béccar Varela. Overa clasificó en la fase provincial, regional, siguió ascendiendo y bueno, después de eliminar a Concepción del Uruguay, se encontró con Río Cuarto, ahí sí estaba Chopa, por supuesto, gran baluarte del equipo. Y bueno, y el ET13 con Raúl relatando. Y después, bueno, todo lo que pasó aquí en Cancha de Atlético, con los gases y la policía. Total fue. Sí. Porque el Atlético tenía un cubículo terriblemente feo, porque la verdad que eran unas maderas así con unos agujeros, todo y un alto. Ahí se transmitía, dice que, bueno, salían las transmisiones. Sí, bueno, y estaba, que yo me acuerdo, estaba Raúl Celada, relator, Kelo Aranda, comercial, el señor Iron Simon también estaba, y estábamos las coladas que fuimos también, Miguel Ángel Rodríguez, que fue de operador, y Doris y yo también subimos todos en esa escalerita así, tremendo, una casita chiquita, bueno, y ahí estábamos. Pero el ambiente estaba terrible, había sido que escondidito, la juventud, esto reventó de mala, pero todo en silencio. Se prepararon ondas, hicieron y tiraban. En cuanto empezó el ambiente ya daba para nervio. Por eso estaba la policía también, había mucha policía. Y resulta que cuando empezaron a jugar ya, veíamos que los jugadores de Río Cuarto, por ahí, ¿quiénes eran? Los chicos que empezaron a tirar con onda, ¡ping! Y le daban. Y empezaron, bueno, ahí en una de las esquinas veo, yo digo, uy, tío, empezó. Se juntaron así y a sillazos, ¿vale? Empezó, y Nato seguía hablando, y esto, acá, aquello, ya empezó a comentar el tema, de lo que estaba pasando. Y bueno, y la policía tirando lacrimógenos. Yo veo, en el momento que apuntan hacia abajo, claro, nos entró por abajo, por la rendija que había, nos subió todo el humo arriba. ¿Qué? Bajamos como pudimos. Los que quedaron, no sé. Pero yo me fui por un agujerito que dijeron, allá en la otra esquina, hay un agujerito que sacaron los ladrillos. Y bueno, quedó ahí. Quedó el auto nuestro, Miguel, que quedó junto, que se fueron a abrazar a todos, a los gente de Río Cuarto, a los jugadores, para que no lo revienten. Había una estiba de ladrillo, me acuerdo, lejos así, dentro de la cancha. No quedó nada, todos rompieron. Yo me vine a mi casa sola y después apareció con el auto y habían quemado, dieron vuelta un auto de la policía y lo incendiaron. Fue tremendo, fue fuerte. Lo que habrá sido, ¿no?
Un amigo. Yo he estudiado en Córdoba y el partido es, por supuesto, que por los diarios y las radios usaban Ricardo Leña. y lo que ella acaba de nombrar. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Y la cuestión es que terminó el partido acá y en la radio y en los diarios de Córdoba, los dos diarios de Córdoba, La Voz del Interior y Los Principios, ¿no? De todo decían contra Oberá, el pueblo de Oberá, bla. Y a los 10 días, más o menos de esos 15, un notable profesional obereño, amigo, que tenía su auto, un Peugeot, no recuerdo qué era, y Lacho Lerner. Tenía una calcomanía en el auto, ¿viste? Que se pone adelante así, Oberá, misión. Y yo, sí, empezó a salir una chica, lo que hice, apareció en Río Cuarto, Nacho. Le rompieron el vidrio y Nacho decía, te rompieron, pero ¿cómo te vas allá? Con el cartelito de Nacho, le rompieron el vidrio. En los lugares más recónditos de la Argentina se conoció a LT13 Radio Oberá, merced a todo lo que hacía, tanto en cultura como en deportes, en transmisiones deportivas, en general, básquet, fútbol, automovilismo. Automovilismo yo destaco al Mago de la Selva y pido el aplauso de ustedes para el Radhouse. Yo quiero aprovechar la generosidad de Ricardo para que haga mención, me contó un pajarito, que fuiste testigo y quizás protagonista de uno, hoy mencionamos la hora de los niños que quedó en la historia del pueblo, pero hubo otro espacio que también quedó en la historia y aún se sigue hablando. ¿Qué sabe usted de historia argentina? ¿Fuiste participante? Sí, participé 3 años. Perdón, yo solo me acuerdo, si no me equivoco, que era auspiciado por Inlauer o era... Librería Santa Fe. Inlauer era de personas que tocaban, cantaban, que hacía, ¿cómo es? Dando las voces nuevas, ¿no? En la esquina en vivo. Librería Santa Fe, de Don Eladio. Era una pasión en los colegios. Yo era alumno del Colegio Nacional. 2 años representé al Colegio Nacional y un tercer año, a pedido del señor Gualdoni, ¿se acuerdan? Gualdoni Vigo, sí. Claro, se armaba un lío bárbaro, porque había tanta pasión como si fuera un intercolegial. Exacto. Entonces él quería dinero. Y él quiso poner un poco de orden y armó un equipo de integración. Yo participé con un chico de la normal y otro de la escuela de comercio. No funcionó eso. La gente quería defender a su... Le ponían el reloj de 70. Estaba organizado todo, era una cosa muy interesante. Sí. Hay que reconocer que había algunas chicas, muchachos, que nos llevaban una ventaja en conocimiento. La hora de Corona, decís. No, ¿qué sabe usted de historia argentina? Y la verdad que yo hice con que los... Navarro, ¿se acuerdan de Silvia? Era un mozo. Sí, Silvia, sí. Fue compañera de mi hijo, de mi hermano, digo. Todas las veces, los años que se presentó, ganó el equipo de él. Sí. ¿Y el jurado? El jurado era un equipo de... Doña Nelly Amaro. Eran 5 o 6 personas. Doña Nelly Amaro, que era la más brava. Porque, ¿sabe qué? No sé si te acordás, pero bueno, yo me acuerdo de vos, sí, que participaste. Hice 3 años con Kelo. Yo era la coequiper de ayudante. 3 años hice con él. Un programa que a mí me interesa porque la radio tenía programas. Sí. Era muy solidaria, espontánea. Sí. Eventos como las inundaciones. Empezaba. Sí, la época esa de la inundación, que era, ¿sabes qué? ¿En qué tiempo? Cuando nevó en Oberá, 1965 creo que era. Pero en las inundaciones, por ejemplo, toda la Panamá
soberbio, para mí todos defendían oralmente así. Sí. Una epidemia de fiebre amarilla, no sé, lo más Sí, grande. totalmente, A mí sí. me contaron porque no me acuerdo. Sí, yo era chiquita y me acuerdo que la municipalidad era hasta por las ventanas entraban a vacunarse. Era muy feo. Nos asustamos todos, yo era chico, pero mi papá me llevó hacia haciendo las filas y la radio convocaba a la vacuna. Claro. Eso quería destacar, lo espontáneo de la radio ante los eventos que aparecían Sí. con peligro para la sociedad, la radio estaba presente. Y ¿sabe lo que también yo destaco? Que me di cuenta después de grande, uno se da cuenta. La ayuda de todos. Ahí no había ingeniero, contador, éramos todos, eran todos ellos la ayuda. Ahí había que hacer esto. Allá todo el mundo, nos conocían al vecino este, el vecino aquel. Todos ellos a hacer las cosas, hasta se arremangaban, como es lo que está pidiendo el Papa Francisco, arremangarse, a ayudar. Acompañada quizás por el canto lejano del último pájaro nocturno en la penumbra de la selva, LT13 Radio verá a Caña su mensaje del día. Con la confianza de haber sido durante su transmisión, amigo oyente, la mejor inspiradora de su labor. Listo. En realidad habíamos dicho que Nietzsche iba a hacer y le sacamos el lugar. Qué lujo, realmente un lujo haber compartido esta noche con estas voces que están presentes siempre en nuestra memoria. Agradecemos la compañía de todos ustedes y la verdad somos unos privilegiados de poder participar de esta charla. Agradecemos a Raúl Celada, a Norma Elvira, a Roberto, a Tony. ¿Por qué no? Un fuerte aplauso. El aplauso para ustedes, que fueron personas que en la radio no se escuchaba, pero eso es Antes de finalizar esta charla, vamos a proceder a hacer entrega de certificados en reconocimiento de la participación a los amigos que vinieron hoy. Y también les quiero comentar que acá en el hall de entrada van a encontrar una mesa con el libro donde queremos que dejen sus impresiones acerca de lo que vivieron esta noche, de qué les pareció. Cada palabra que pongan allí es un incentivo a los integrantes de la Junta para seguir haciendo estas cosas del rescate de la memoria y la puesta en valor. Si les gustó, todas las felicitaciones y las palabras de aliento, y si no les gustó, también escríbanos en qué podemos mejorar. Muchísimas gracias y también a todos aquellos que quieran hacer las fotos junto con nuestros amigos que estuvieron esta noche, pueden subir después al escenario. Primero lo vamos a hacer nosotros, entregamos los certificados y después queda a disposición de todos ustedes. Una vez más, muchas gracias. El próximo encuentro será el último jueves en el mes de octubre con otra propuesta para poner en valor la historia local. Muchas gracias.